Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos padrinos, queridas madrinas, este día 30 de agosto estamos celebrando la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Santa Rosa de Lima fue la primera santa del llamado el Nuevo Mundo. Ella nació en Lima, Perú, el 20 de abril de 1586. Fue la 10ª de 13 hijos. Su nombre de bautismo fue Isabel, hija de una familia noble de origen español. A causa de los serios problemas financieros, sin pensarlo dos veces, ella se puso a trabajar y ayudaba en su casa con los trabajos domésticos. Ya desde muy pequeña, tuvo el deseo de consagrar su vida a Dios mediante la vida de claustro y permaneció virgen durante toda su vida. El modelo de su vida fue Santa Catarina de Siena y por esa razón vistió el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo cuando ella tenía 20 años. En su casa materna creó un espacio para ayudar a los necesitados, especialmente a los originales del lugar, sobre todo ancianos y personas abandonadas. Desde el año de 1609 se recluyó en una celda muy pequeña de apenas 2 metros cuadrados, construida en la casa materna, y solamente salía de ese lugar para la práctica religiosa, en donde pasaba largos momentos de penitencia y oración delante del Señor. Ella tuvo visiones místicas y murió el 24 de agosto de 1617, fiesta de San Bartolomé. Este día la liturgia nos invita a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va, vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. El Evangelio de este día nos relata este pasaje que acabamos de escuchar del tesoro escondido en el campo, acompañado de otra parábola del comerciante que busca perlas finas. Esta lectura nos invita a meditar sobre el discernimiento. El discernimiento, en otras palabras, sería el saber tomar una decisión, en palabras simples. Y cuando nosotros observamos nuestra propia vida, o sea, toda nuestra vida, todos los días, nosotros tenemos que realizar opciones. Y esto es un constante reto para cada uno de nosotros. En cada momento de nuestra vida estamos eligiendo, estamos haciendo opciones. Sea cuando hablamos, cuando reímos, cuando estudiamos, cuando nos vestimos, de una manera u otra, todos los días nosotros tenemos que elegir, que hacer una opción. Nosotros siempre nos encontramos frente a la realidad del saber decidir. Aquí el aspecto importante que nos invita el Evangelio de este día es saber tomar una buena decisión. Es decir, no significa que el discernimiento, como nosotros lo solemos llamar, viva de sí mismo, porque para un cristiano
¿verdad? Es muy importante que este discernimiento vaya acompañado de una escucha constante de lo que el Señor quiere para nosotros. Y para esto se necesita mucha docilidad, el saber escuchar. Para un cristiano es muy importante saber escuchar. Dicen los especialistas de la Sagrada Escritura que en la Biblia, ¿verdad?, sobre todo en el Antiguo Testamento, lo vemos con el rey Salomón, que él pide precisamente un corazón dócil que sepa escuchar. Es decir, en el lenguaje bíblico, la palabra escuchar, en hebreo también se utiliza la misma palabra para obedecer, se utiliza el mismo verbo. El Evangelio de este día nos habla de este hombre que vende todo lo que tiene porque ha encontrado un tesoro. Es una persona que sabe elegir entre el tesoro y lo que él posee, sus pertenencias. Es un hombre que, habiendo encontrado un tesoro escondido en el campo, muy contento va y vende todo lo que él tenía. Esto es una actitud evangélica muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Una llamada a una serie de renuncias. Acordémonos que en el discernimiento, ¿verdad?, siempre está acompañado de una renuncia. Discernimiento y renuncia siempre van juntos. Y en la vida de los cristianos siempre nos encontramos a renuncias globales. En la vida religiosa es muy constante, ¿verdad?, un llamado a la pobreza. Pero en realidad cada cristiano, cada uno de nosotros, está llamado a una pobreza con respecto a este mundo. Digamos que no es una cualidad únicamente de los religiosos. Todos los cristianos estamos llamados a vivir una pobreza respecto a este mundo. Es decir, debemos de aprender a quitar todo aquello que nos impide el cumplimiento de nuestra misión como cristianos. Ser sobrios, buscando el bien. La alegría de este hombre que este día escuchamos en el Evangelio, vemos que es también un aspecto muy importante, porque en realidad todas sus pertenencias, todo lo que él tiene, sirven para una cosa: comprar ese campo. Es decir, todo lo que nosotros poseemos debe de servir para crear condiciones, posibilidades de recibir aquello que Dios nos quiere regalar, aquello que Dios nos da como una bendición. Hay una nota aquí muy importante, ¿verdad? Unas palabras, porque surge la alegría al encontrar eso que se está buscando. Y yo creo que es muy importante ver que no podemos transformar esa alegría en un aspecto únicamente de abnegación. Recordemos que la alegría nace del encuentro con Dios. Un aspecto muy importante que nosotros podemos recordar es el momento cuando los apóstoles estaban después de la resurrección, ¿verdad? Los apóstoles estaban todos temerosos, en una habitación cerrada, con las ventanas cerradas, con mucho temor, y Jesús se aparece en medio a ellos, no ni delante ni detrás, en medio a ellos, en medio de ellos. Y lo que les dice es: la paz esté con ustedes. Y dice el texto que ellos se llenaron de alegría al ver a Jesús. Y de ahí nace la misión de la iglesia. Nace la alegría, la misión de la iglesia nace de la alegría de haberse encontrado con Jesucristo. Entonces la alegría es una realidad posible. Es algo que nosotros debemos de pedirle al Señor. Cuando nosotros pedimos la paz, de esa paz interior nace la alegría. El comerciante que busca perlas preciosas, pero que no las encuentra, ¿verdad? Y que las encuentra, y que esa perla preciosa vale más que todo lo que él tiene. Y también es una persona que se llena de una verdadera alegría. Muchas veces nosotros buscamos alegrías ficticias. Muchas veces hacemos elecciones erróneas. Escogemos cualquier cosa
de muy poco valor. Pero no buscamos cosas que verdaderamente nos ayuden a encontrar una alegría que sea perpetua. Muchas veces damos todo lo que tenemos por cualquier cosa que no vale nada. ¿Cuántas personas, verdad, existen en el mundo que juegan o se juegan su propia vida por 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto de placer? Por un momento ficticio se llega a perder lo más valioso que es nuestra vida, que es un don que Dios nos ha dado. Ser discípulo de Jesucristo, ser discípulo que va viviendo el reino de los cielos, quiere decir saber que hay algo que tenemos que saber distinguir y que es muy valioso. ¿De dónde viene nuestro discernimiento? O sea, ¿cuál es el origen de aquello que nosotros decidimos diariamente? ¿De un simple deseo o del encuentro y de la escucha de la palabra de Dios? Un cristiano tiene que aprender a escuchar lo que Dios quiere para él. Porque antes de anunciar, ¿verdad?, es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar. Es el primer paso. Y aquí Dios nos enseña lo que es bueno para nosotros. La cosa más importante es ponernos en las manos del Señor, porque Él nos va a dar lo que verdaderamente necesitamos. Eso es lo que nosotros debemos de saber elegir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.